Hola, buenas tardes. Bueno, después de estos minutos de cortesía, vamos a empezar, sobre todo por respecto a a los que han venido. Esta sesión va enfocada a los cambios normativos como oportunidad de mejora en el sector de la moda, textil, calzado y todo lo que conlleva. Voy a presentarme, soy Noelia Martínez, llevo el área de sostenibilidad y cambio climático en la empresa SGS y llevamos muchos años trabajando en la parte de medio ambiente, cambio climático y desde un tiempo a esta parte eh, generando unas sustainability solutions, como decimos nosotros, para todo el área de sostenibilidad en sus tres patitas, que como sabéis es la parte de gobernanza, social y medio ambiente, que se utiliza muchas veces como palanca para promover los cambios tanto normativos como a nivel sociedad y sobre todo como personas, ¿no? Y que a todos nos gusta, nos vestimos, nos calzamos y demás. ¿Cómo vamos a enfocar esta casi horita de contenido normativo para que no estemos hablando de leyes y normas, sino de conceptos que nos pueden ayudar a incorporar esos cambios normativos en nuestro sector? Es importante, o así consideramos en este caso, el pensar de dónde vienen todos estos cambios y todas estas necesidades y el porqué de nuestro proceso de producción y toda esta vorágine que tenemos que cumplir, ¿no? Desde que diseñamos un producto hasta que lo podemos poner en el mercado y luego poder pensar en ese diseño, en ese fin de vida. Por eso un punto muy importante, que como veis es el segundo, no solo a modo introductorio, sino proceso de producción, ¿no? O sea que en nuestro sector, ¿cuál es el proceso para ver cómo podemos identificar los requisitos normativos y legales que hemos de cumplir? Luego veremos cuál es el impacto del sector en el medio ambiente, sobre todo porque era un poco lo que también nos habían pedido como oportunidades de mejora en esta charla. Bueno, pues temas de moda sostenible y algún programa de auditoría que nos valdría para poder divulgar qué es lo que hacemos bien en cada uno de nuestras fases en el sector. Bueno, en muchas ocasiones, y no solamente para el sector moda, nos gusta empezar estas sesiones pensando en qué es el desarrollo sostenible, porque ahora parece que todo es sostenibilidad. Entonces, todo no es sostenibilidad, porque si todo fuera sostenibilidad, pues igual estaríamos dejando de ser un poco sostenibles, porque con esta locura podemos incluso incurrir en ese greenwashing que luego comentaré, y entonces es importante ver de dónde venimos, qué es el desarrollo sostenible, quién lo inventó, cuándo empezamos a hablar de sostenibilidad. Bueno, pues nada más y nada menos que en el 1987, ¿no? Que es la primera vez que se define, bueno, pues qué queríamos decir con desarrollo sostenible. ¿Y qué queríamos decir? Bueno, pues al final era asegurar que se satisfacen las necesidades de nuestro presente sin comprometer las capacidades futuras. Parece una tontería, pero es verdad que esta definición, esta manera de plantear este desarrollo sostenible se ha visto modificado en nuestra sociedad con un antes y un después del COVID.
¿no? Es verdad que se han generado unas preocupaciones a nivel mundial, nunca nos habíamos visto en esa situación, entonces sí que es verdad que nosotros, como compañía que trabaja en todo el mundo, pues sí que es verdad que las necesidades o las inquietudes a nivel de nuestra cadena de valor se veían muy diferentes en las diferentes partes del mundo, y con el COVID parece que se ha como igualado, ¿no? Se ha regulado esa preocupación, lo que hace más fácil, ¿no? Ver el cambio, aunque sea muy poquito a poquito, porque ahora estamos en el 2024 y ya se nos han olvidado algunas cosas del 2020, y eso que fue ayer, hoy, cuando nos cerraron. O sea, hoy hace 4 años que llegó el cierre, con lo cual imaginad, igual que os digo que se vio un cambio, ahora es como que nos vamos olvidando, ¿no? Las personas somos así. ¿Por qué decimos esto? Porque al final, antes del 2020, ya había a nivel Unión Europea una inquietud para que sirviera las necesidades de la Unión Europea y lo que queríamos que fuera la Unión Europea para forzar a otros países que en el sector moda se veían muy implicados en ese cambio. No podíamos estar haciendo las cosas mal en Asia y estar diciendo en Europa que nuestra ropa era fenomenal. Entonces, ya antes del 20 se impulsaron ciertos cambios, ciertos mecanismos para controlar, vigilar que en aquellos países donde estábamos empezando a fabricar y a comprar nuestros componentes se hicieran las cosas lo más parecido posible a lo que nosotros entendíamos que estaba bien hecho. Esa palanca se vio mucho con la parte social, por eso cuando hablamos de la sostenibilidad, lo he dicho al inicio, tenemos que pensar, ¿no?, en esas 3 vertientes, porque ahora se habla mucho de la parte ambiental, ¿no? Lo vemos aquí, pues Green Planet, siempre se parte Green, medio ambiente, ¿no? Lo tenemos aquí al ladito, pero todo aquello se forzó o se promovió para el cumplimiento más de la parte social, porque sin personas no hay negocio, sin personas no hay productos en los mercados. Y además que se hicieran con unas garantías ambientales lo más sostenibles posibles para que en aquellas zonas pues se pudiera seguir fabricando, ¿no? Y que no hubiera una economía totalmente desequilibrada. Con lo cual, la industria, el sector como negocio, se vio que tenía que impulsar cambios, no solo aquí, sino en todas las zonas del mundo de las cuales se pudiera proveer de todos sus componentes y de todos sus productos, incorporando estos procesos para evitar la contaminación, porque además, pensando en la parte social, la contaminación creciente de aquellas áreas que estuvieran en otros países podían también influir, y lo hemos visto en esa parte social. Con lo cual, esta introducción, ¿a qué nos lleva? Bueno, pues nos lleva a unos desafíos. Hemos dicho que estábamos hablando de este tema en el 87, ¿vale? Y luego surgió en el acuerdo de París lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es decir, se pretendió todos estos desafíos que os estoy comentando en marcarlo en unos objetivos y además aterrizarlos en unas metas y que cubrieran además las 3, como os digo, insisto, las 3 patitas y no solo la medio ambiente. Con lo cual, en una industria como la nuestra, en un sector de la moda que implica tantos procesos,
¿Qué tenemos que pensar para identificar y para estar tranquilos de que lo estamos haciendo bien y cumpliendo con todos los requisitos normativos y legales a los que nos tenemos que acoger? Pero ya los que nos vienen, ¿también los estamos teniendo en cuenta? ¿Estamos preparados para cumplir las normativas que nos vienen? Para ello, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? ¿A qué nos dedicamos? ¿Nos dedicamos a vender? ¿Nos dedicamos a confeccionar? ¿Nos dedicamos a tintar? ¿Nos dedicamos al cordón de los zapatos? ¿Nos dedicamos a la hebillita? Es súper importante para poder identificar qué novedades legislativas y qué requisitos legislativos tenemos que cumplir, dónde estamos en la cadena de producción. Todos producimos algo. Con lo cual, en nuestro sector tenemos que darle esa perspectiva de ciclo de vida para poder incorporar los requisitos legales y los requisitos normativos a lo largo de todo el proceso, para que al final podamos decir que somos sostenibles o nuestros productos están cumpliendo unos criterios de sostenibilidad que se ajustan a los requisitos normativos o legislativos. En esta manera de enfocarlo por fases, vemos que para fabricar un producto tenemos que tener en cuenta la producción de las fibras, por ejemplo, ¿no? Ha habido mucho cambio, mucho etiquetado, lo podemos ver como usuarios, el tema del algodón, ¿no? Pues bueno, o el tema de las fibras con el tema del plástico. Ahí que interviene, ¿qué sector productivo, qué sector interviene? El sector agrícola, ¿no? Es decir, las fibras que se producen de forma natural es el sector agrícola. ¿Qué diferente es el sector agrícola con el sector logístico o el sector, ¿no?, de puesta en el mercado de las tiendas? Con lo cual, a nivel industria de la moda podemos tener requisitos normativos muy diferentes y que pueden implicar cambios, por eso lo de los retos, que nos pedían hablar de ello, para al final poderlo poner en una percha, ¿no? Poderlo poner en un lineal. Luego podemos hablar más a nivel del sector químico, de la fabricación de los tintes, ¿no? Por ejemplo, pigmentos naturales. Pues pigmentos naturales también tenemos que tener en cuenta, ¿no?, el sector primario. Pero si son químicos, entonces es química pura y dura, ¿no? Vamos a destilar el no sé qué, vamos a darle... Es decir, puro y duro sector químico. Luego, si hablamos de la elaboración del textil, incluso de la confección, de cualquiera de los productos, hablamos del sector manufacturero, ¿no? Puede ser una fábrica pura y dura. El tema de la logística y, por supuesto, del comercio, puesta en el mercado, y cómo enfocamos el uso, el desuso y el reuso. También es muy importante. A nivel del comercio, pensad el cambio que supuso la pandemia. Veréis que lo voy a nombrar en varios momentos porque hubo ciertos cambios, ¿no? Cómo aumentó la venta online, porque no podíamos ir a comprar. Entonces, eso también ha cambiado la logística, ¿no? Ha cambiado la logística, ahora todos son parques logísticos, todo ha cambiado, se está reestudiando, ¿no?, cómo hacer la logística a nivel de paquetería. Ya no se piensa en el camión, se piensa en la furgo, se piensa incluso en la movilidad sostenible de las ciudades, porque ya la furgo grande no vale si quieres entrar, ¿no?, a cascos, el casco viejo de una ciudad o de un pueblecillo necesita una furgo pequeña. ¿Se imaginan todas las decisiones que se tienen que tomar a nivel logística por cómo ha cambiado el modelo de negocio? ¿Vale? Con lo cual es muy importante que cualquiera de nosotros sepa dónde está, ¿vale?, para poderlo identificar. Sin entrar en el reglamento, por supuesto, y en la clasificación, las novedades que van surgiendo
nosotros en España vienen de la Unión Europea, pero al final, como os digo, nos tienen que servir de reto y de desafío para cambiarlo aguas arriba de nuestro proceso, a quién le compramos, cómo le compramos, qué le exigimos, y para eso tenemos que saber qué tipo de producto también queremos poner en el mercado, porque puede suponer renunciar a algún proveedor para cambiar nuestro producto final. Y ahí es importante que tengamos en cuenta el diseño y, por supuesto, el mercado, ¿no? Ayer se publicó el informe de la evolución del sector moda, y se hablaba de que menos de un 2% de las personas, de cualquiera de nosotros, estaba dispuesto a pagar más para comprar moda sostenible con garantías. Con lo cual, todo no es tan sostenible, ¿no? Es decir, queremos comprar sostenible, pero luego no queremos pagar un poquito de más, o no todos los que deberíamos estamos dispuestos a hacerlo, cada uno con sus circunstancias, ¿vale? Con lo cual, al nivel de producción tenemos que tener en cuenta lo que os estaba comentando. A nivel de elaboración, imaginad, ¿no?, todas las fases para que salga un producto acabado. Es que tenemos que tener en cuenta, y lo vemos aquí en la feria, todos los stands y todos los productos que hay, y que además se ha incorporado todo el desarrollo tecnológico, y por eso ya no es un sector de trabajo manual, sino que hay fábricas reales donde se ha industrializado totalmente la elaboración del textil e incluso de la confección. Como os estaba comentando, a nivel de la comercialización, otro punto importante que va muy enfocado con estas novedades legislativas y normativas a nivel de lo que tenemos que exigir tanto aguas arriba como aguas abajo, es el alto grado de exigencia que en cada una de las partes del proceso nosotros como usuarios exigimos mucho, ¿no? Exigimos mucho y devolvemos mucho, por lo que estábamos hablando, que es otro punto a incluir en la logística, el tema de las devoluciones. Entonces tenemos un alto grado de exigencia, pedimos buena calidad a un precio muy ajustado, con lo cual nosotros vamos ajustando el precio aguas arriba, pero sin perder calidad. Y entonces, ¿dónde fabricamos? ¿Dónde lo hacemos? ¿Qué le pedimos? ¿Cómo incorporamos aguas arriba a nuestros proveedores? Todos los requisitos que nos van a venir de las auditorías sociales que hemos comentado, las auditorías ambientales que nos piden a nosotros cumplir para poder divulgar, ¿no?, en nuestras memorias. ¿Cómo vamos a incorporar los criterios de debida diligencia que sí que nos van a pedir a nosotros a nivel Europa y que nos exigen que preguntemos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Es muy importante tener claro esas cuestiones que les pedimos, y que a mí siempre me gusta decir que ahora, cuando nos vienen, no, las novedades que vienen de Europa, ojo, hay novedades, hay cambios, pero nos tienen que servir para cambiar incluso en algunas ocasiones el modelo de negocio, porque de esto estamos hablando desde los años 90, ¿vale? Nos estamos adaptando, no estamos inventando ahora la sostenibilidad. Desde los años 90, 1987, definíamos lo que queríamos que fuera el desarrollo sostenible. Estamos trabajando en la parte social, la parte ambiental y la parte de gobernanza. Es decir, si ahora hablamos de compliance, no es la nueva ley ahora. Si ahora hablamos del canal de denuncias que tenemos, no es de la ley del año pasado. Es decir, se está hablando de compliance hace muchos años, ¿vale? Entonces, mensaje, veamos dónde estamos, qué hemos hecho para adaptarnos a lo que nos viene, pero no quiere decir que no hayamos hecho nada.
Un punto que sí que me parece más disruptivo es el que tiene que ver con todos nosotros, ¿no? Es con el uso, porque podemos dar todo este enfoque aguas arriba, pero ¿cómo hacemos aguas abajo? ¿Cómo hacemos con las personas, ¿no?, que compran nuestros productos? ¿Cómo cambiamos a la sociedad? ¿Depende de nosotros? Todos podemos poner nuestro granito de arena, ¿no?, como personas, pero sí que veo un reto que no viene tanto de los cambios legislativos y normativos que nos puedan venir y que podamos incorporar a todo nuestro proceso, desde que producimos el algodón hasta que ponemos el último botoncito con el hilo en nuestro zapato o en nuestra chaqueta, es que hacemos nosotros como usuarios en nuestra casa, ¿no? Es decir, y cómo nosotros podemos facilitar ese fin de vida para que nuestros productos puedan ser reciclados o reciclables, que es ahí otro punto importante que hemos de intentar divulgar y dar a conocer en la sociedad. ¿Por qué? Pues porque lo confundimos. A nivel de reciclado es cuánto de material reciclado he podido incorporar en mi producto para no consumir materia prima virgen. Y a nivel de reciclabilidad es cuánto de mi producto puede ser tratado para que pueda ser reincorporado a nivel usuario o a nivel aguas arriba en mi proceso productivo. Ahí hay iniciativas cada vez más, lo vemos incluso ahora en las tiendas, ¿no? Ahora nosotros vamos a una tienda y ya vemos que se van habilitando puntos cada vez más generalizados para poder recoger la ropa usada, no simplemente como lo hacíamos antes, pero es importante que nosotros como negocio de la moda tengamos claro esos mensajes para que podamos mejorar. Con lo cual, lo que os decía, importante saber dónde estamos, identificar qué nos aplica, evaluar cómo hacerlo, aplicar un plan de acción y no tomarlo como uy, no cumplo nada, tengo que cambiar muchas cosas, sino como una mejora continua, porque va a haber muchos cambios que no van a ser requisito legal de si lo haces o no lo haces, sino de cambio de filosofía y por tanto lo tenemos que ver como una mejora. A nivel del sector, por lo que hemos hablado de la globalidad y de los desafíos que representa, es importante que cuando nos pongamos a hacer esa identificación, veamos que tenemos que tener en cuenta varios niveles que son a nivel mundial, porque nos va a aplicar temas más de organizaciones mundiales, legislación específica de ciertos países donde trabajemos y, por supuesto, la legislación local de donde tengamos la sede y de donde emane nuestro negocio y de cada uno de los puntos. Y además, todas aquellas normas o estándares de referencia que nosotros, nuestra competencia, nuestros grupos de interés, vean que son importantes para ordenarnos todos de la misma manera, ¿vale? Y eso va a ser voluntario, pero si todos los participantes, si todos los grupos de un mismo sector o de una misma fase del sector del proceso productivo que hemos comentado lo están haciendo de una determinada manera, bueno, pues vamos a darle una miradita, ¿no? Por muy bien voluntario que sea, para podernos comparar. Porque sí que es verdad que a nivel de los sectores, y eso es un tema muy generalizado a nivel de la sostenibilidad,
de la ESG, que también llamamos, es que nos podamos comparar, para que todos nosotros podamos decidir a quién le compramos. Cuanto más comparables y cuanto más datos tengamos comparados, verificados, bien medidos, pues podremos tomar decisiones, tanto nosotros como negocio como usuarios finales. A ese nivel, en el sector textil, por ejemplo, la ONU, con todo lo que estábamos hablando, el Programa para el Medio Ambiente y situaciones desafortunadas que pasaron en Asia y que intentaron cambiar y que se han intentado cambiar y que afortunadamente han cambiado. Hay muchos papers, ¿no?, a nivel de esta parte de sostenibilidad con una vertiente social muy potente y circularidad en toda la cadena de valor para poder poner a nivel de todos nosotros la información de cómo está el sector. Por ejemplo, a nivel de la ONU hay mucha información al respecto, una organización muy enfocada a la circularidad, como puede ser Ellen MacArthur, también tiene muchos papers, mucha documentación publicada. Ahora mismo el Pacto Mundial, que es el que lidera, ¿no?, todo el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que hemos visto antes, también tiene documentación del sector. Es decir, que muchas veces tanta documentación o tanta información puede ser desinformación, pero creo que es interesante porque le da esa visión global para poder pensar para dar esos dos componentes muy importantes que os he venido comentando, que es el enfoque de ciclo de vida, de aguas arriba, aguas abajo, y cómo podemos reincorporar en nuestro proceso, y la importancia también como un punto global importante, el empezar a tener evidencias del cumplimiento, ¿no?, de los impactos tanto ambientales como socioeconómicos de nuestro modelo de negocio en el sector textil. Y luego, pues se va aterrizando a nivel de industrias auxiliares, todo el tema de la huella de carbono de productos, es decir, cuál es mi impacto ambiental en cuanto al cambio climático, ¿no? Sabéis que la huella de carbono, o al menos os sonará, es la manera que tenemos de medirnos con el CO2 equivalente de cuál es nuestra huella en cuanto al cambio climático, ¿vale? Y todas las políticas y los instrumentos que cada vez más se están poniendo a nivel de nuestros gobiernos, Unión Europea, Estados Unidos, incluso a nivel de las organizaciones mundiales que os comentaba, ¿vale? Como os decía, como no vamos a ir a ver la ley, sino un poco al concepto, lo que me gustaría dar como mensaje es la complejidad por los diferentes sectores que se puedan ver implicados, y tener en cuenta que hay una hoja de ruta que nos marca los pasos para poder pensar con este enfoque de ciclo de vida para poder cumplir Objetivo 2025, que es pasado mañana, y 2030 y 2050. Pero el 2025, ya recuerdo un par de veces de estar por aquí y hablábamos como, bueno, pues el 2025, pero es que estamos en marzo, con lo cual quedan 9 meses y estamos en 2025. Es como, ostras, cómo pasa el tiempo, ¿vale? Se suponía que para el 2025 iba a haber, ¿no?, un esquema totalmente instrumentalizado, con su procedimiento, su protocolo y con todo a nivel de el residuo textil, y bueno, pues no está siendo tan fácil, ¿vale? Bueno, importante a nivel de los retos que nos vienen de Europa para, bueno, pues 2025,
es el tema de la taxonomía europea y la nueva directiva de reporting, que os lo indico de esta manera. ¿Por qué? Pues porque hemos dicho que había dos pilares fundamentales. Y uno de ellos era cómo medirnos y cómo presentar las evidencias. Entonces, a muchos de nosotros no nos aplicará, ¿no?, hacer el informe o la memoria de sostenibilidad, pero tenemos que pensar que a nosotros, como pequeños o medianos, nos van a pedir los datos de una determinada manera para que otro lo pueda reportar. Con lo cual tenemos que reinventarnos y no podemos pensar que esto no nos va a aplicar, ¿vale? Y luego el tema de la taxonomía tiene un trasfondo muy financiero, la financiación verde, que además se impulsó a nivel de la Unión Europea para incluso el Green Deal, era del 2000 antes, previo al COVID, pero luego todo el plan de recuperación, resiliencia, todos los fondos europeos que vienen, tienen una parte de justificación ambiental. Con lo cual, si no nos ponemos las pilas, permitidme la expresión, al final vamos a poder salir del mercado en el que hemos estado muchos años trabajando, porque no hemos sido capaces de reordenarnos de la manera que nos va a pedir nuestro cliente para poder ir dando respuesta a los retos normativos que nos vienen. Y vienen súper ligados a estos cambios a nivel Europa, pero no nos confundamos. Al final, el tema de la cadena de valor y la debida diligencia es para todo el mundo. Entonces, al final, o lo hacemos o lo hacemos, ¿vale? Voy a pasar para enseñaros a nivel de este enfoque de ciclo de vida, cómo podemos, cómo podemos cerrar el círculo, digamos, ¿no? En qué ejes nos podemos enfocar teniendo en cuenta lo que hemos comentado. Nivel mundial, nivel europeo, España, comunidad autónoma o el país en el que estemos, nivel local y todas aquellas normas o referenciales que nos permitan posicionarnos en el mercado. Esta manera de verlo, ¿no?, con esta, porque en el sector textil y calzado, la sostenibilidad se está enfocando mucho en esa circularidad, ¿no?, Entonces es importante tener claro cuál es la hoja de ruta. Y lo podemos ver con seis ejes. Los consumos de energía y agua, que a nivel de energía todos sabemos, ¿no?, la legislación que hay, qué podemos hacer para mejorarlo. A nivel de agua todos podemos hacer un poquito más, pero es un punto que, por ejemplo, si venimos de aquí de Levante, ya lo tenemos muy interiorizado. A nivel de materiales y productos, lo que hemos comentado, si pensamos cómo diseñamos en un inicio, podremos tener una mejor gestión de residuos. Cómo podemos medir nuestra huella para ver cuál es nuestro impacto al cambio climático. Lo importante que va a ser la formación y la comunicación, y dónde estamos, ¿no? El tema de biodiversidad y paisaje, muy ligado al cambio climático y a los cambios del uso del suelo, y cómo podemos compensar nuestro impacto al cambio climático. A nivel de energía y agua, tenemos que pensar en cuánto deficientes somos energéticamente hablando y cuál es nuestra huella hídrica en nuestro proceso, porque a lo mejor en nuestra fábrica no consumimos agua, pero ¿y todos los componentes que estamos comprando? ¿Cuánta agua se consume? Por eso no hablamos ya de consumo de agua, sino de la huella hídrica de mi producto. Por eso os digo que no es tanto lo que no hemos hecho, sino cómo tenemos que enfocar lo que estamos haciendo, ¿vale? Y además ligarlo con los objetivos de desarrollo sostenible, que nos van a permitir comunicarlo de una manera más friendly, o que nos pide el mercado o la sociedad. A nivel de cambio climático, lo he comentado anteriormente, ¿no? Podemos medir desde la huella de carbono,
el CO2 de mi organización, podemos medir la huella de carbono de mi producto. Muy novedoso, incorpora el ciclo de vida en el cálculo de esa huella de carbono, está dando resultados a nivel de toma de decisiones y es muy interesante en el sector. Y una vez que he calculado de mi organización, de mi producto, que he tomado decisiones, que he implementado cambios para poder actuar sobre el clima, entonces vamos a pensar, ¿puedo ser carbon neutral? ¿Puedo aportar, ¿no?, a la neutralidad climática que me pide Europa para el 2050? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Puedo aplicar más medidas? Sí, no. ¿Qué me pide la ley? ¿O me tengo que ir a compensar? ¿Pero dónde compenso? ¿Compenso en el Amazonas? ¿O me planteo compensar lo más cercano posible para que además esa compensación de emisiones aporte a la patita social que hemos comentado? ¿O yo a nivel mundo prefiero mantenerme con una compensación en un país en vías de desarrollo porque me es más importante la parte social de ese proyecto que lo que yo me voy a gastar en esa compensación de emisiones? Al final, con el tema de cambio climático, que lo escuchamos todos los días, es una cuestión también muy de comunicar, de ver dónde estamos, para ver también dónde invertimos, no dónde gastamos, sino dónde invertimos para aportar a la neutralidad climática que nos estamos pidiendo todos. Que al final, si la Unión Europea pide ser neutrales, sea porque los ciudadanos europeos lo hemos pedido, o incluso en Estados Unidos, que es como que no se adhieren a ningún protocolo, van al pacto de tal y dicen que no, Estados Unidos y China no lo han firmado. Bueno, pues es que hasta ahora Estados Unidos está promoviendo un cambio, ¿no? O sea, la propia sociedad americana está promoviendo un cambio. ¿Por qué? Bueno, pues porque todos pretendemos vivir mejor o dejar un futuro mejor. A nivel de la huella, lo que os decía, es muy importante medir el consumo, pero es ver cuál es la huella en toda mi cadena y nosotros, a nivel de esta sesión, nos parece importante, pues, decir, todo esto se puede hacer de una determinada manera, según una norma, según un protocolo y demás. No hay una ley que te diga. Esta sería la parte que hemos comentado de norma. A nivel del ecoetiquetado. Bueno, a nivel del ecoetiquetado, cualquier producto que ponemos en el mercado lleva una etiqueta. Las etiquetas todas muestran la realidad del producto. Nos pretenden mostrar algo más del producto. Hay muchísimo etiquetado que no muestra la realidad del producto y de ahí que se haya publicado en los últimos meses una directiva que evite el greenwashing. Ya lo nombra de otra manera porque ya no es solo la parte green la que incluye, pero bueno, para que nos entendamos. Es decir, hay que tener mucho cuidado en el ecoetiquetado que ponemos en el mercado o que le exigimos a nuestros proveedores para que cuando nos llegue esté correctamente etiquetado y cumpla con todas las normativas o regulaciones, que ahí sí que es muy importante tener en cuenta dónde lo vamos a vender, porque incluso en la Unión Europea hay requisitos diferentes en países, es decir, en Alemania, Italia, Francia y España se pueden pedir requisitos adicionales en el etiquetado. O, por ejemplo, a nivel del embalaje, no se funciona de la misma manera en España que en Francia. Es decir, que tenemos que tener en cuenta que a nivel del embalaje podemos tener que marcarlo de una determinada manera si queremos que la misma caja nos sirva aquí y en Francia, por nombrar los vecinos del norte, ¿vale? Con lo cual es muy importante esa parte muy de regulatorio. Es decir, yo para poner en el mercado necesito decirle al consumidor
la composición, que yo lo pueda trazar aguas arriba porque he hecho testing de mi producto o le he obligado a mi proveedor que lo haga. El tema de cómo el consumidor tiene que usarlo y luego tirarlo o reusarlo o ver qué puede hacer. Pero luego está todo el tema de los ecoetiquetados, ¿no? ¿Cuántos ecoetiquetados vemos en las etiquetas? Que hay veces que hay 5 cartoncitos, ¿no? Cuando compramos una prenda, o cuando está la caja de zapatos y vemos que pone un circulito y es... Ojo, tenemos que tener cuidado, tenemos que evitar ecoetiquetar sin realmente comprobar que estamos cumpliendo con los requisitos más normativos, más voluntarios, más de los esquemas a los que nos estamos acogiendo. No podemos decir que somos sostenibles y quedarnos tan anchos, ¿vale? Hay una regulación detrás que nos dice cómo lo tenemos que decir. A nivel de coetiquetados, aparte de que de los esquemas que hemos visto antes, tenemos desde la etiqueta europea, tenemos las autodeclaraciones muy restrictivas para poder decir el contenido, pongo el mismo ejemplo de antes, de reciclado o cuánto de reciclable es. Y luego tenemos las declaraciones ambientales de producto, que para el sector textil, moda, no están tan implantadas, pero que incorporan el ciclo de vida y que nos va a permitir obtener esquemas gráficos que a lo largo del ciclo de vida nos permitan ver dónde tenemos mayor impacto. Y nos estamos llevando sorpresas, en el sentido de que una vez analizamos todo el impacto ambiental o toda la carga ambiental que mi producto tiene en el ciclo de vida, hay veces que resulta que tengo un impacto muy importante o una carga ambiental mayor en una de las fases que en otra, y no estaba haciendo nada porque realmente no lo había medido con este enfoque, ¿vale? Luego además nos permite hacer un zoom sobre esas cargas ambientales y medir solamente mi impacto al cambio climático, ¿no? Lo del CO2, que parece que todos conozcamos o que entendamos cuál es la unidad de medida del CO2 equivalente. Bueno, pues podemos ver que desde la producción de la fibra hasta el fin de vida, pues resulta que tenemos en la producción del textil, pues el impacto más importante, y resulta que no es en la logística, cuando muchas veces es lo que pretendemos. Si luego eligiéramos, por ejemplo, el consumo de agua, si lo vemos como una huella, vemos que resulta que tenemos el diagrama de barras, es como, uy, pues si solo lo tengo en la producción de fibras. Pues ¿por qué? Pues porque estoy utilizando mucha agua, estoy tintando, y entonces nos salen de verdad resultados que nos cambian a veces dónde centrar el foco, ¿vale? Y luego a nivel, por ejemplo, del ciclo de vida, podemos incorporar esa etapa más de uso, ¿no? Cómo usamos la camiseta, ¿no? Como se ve en la foto, y decir, bueno, pues es que a lo mejor el consumo de agua que yo no tengo en mi fábrica resulta que es el consumo de agua que va a tener, ¿no?, el consumidor para el uso que se le da, ¿vale? Lo cual os hemos puesto como diferentes ejemplos de ver cómo para cada fase es importante. Con lo cual, si somos capaces de incorporar estos beneficios, o sea, de incorporar estos retos normativos o legislativos como un beneficio, al final nos va a ser más fácil generar o construir esa imagen de marca ambiental, de marca sostenible,
dando mucha fuerza a la huella ambiental. Y para ir terminando ya, nos gustaría también poner en valor por la parte de aguas arriba que os comentaba antes, todo lo que ya se viene haciendo, ¿no?, de la responsabilidad social corporativa, y transmitiros los diferentes esquemas que hay que nos permiten poder programar diferentes auditorías o diferentes esquemas en función de lo que hemos hecho, ¿no?, en ese trabajo de diagnóstico, identificación y evaluación del punto en el que estamos. Está desde la parte más de regulatory, con esquemas de reconocido prestigio a nivel internacional, como programas de auditoría de Textile Exchange, BCI, el tema de el tema del algodón, por ejemplo, HIG Index, que incorpora ese enfoque de ciclo de vida y que es muy completo, y que cada vez más te permite, porque es una herramienta realmente, ellos lo tratan así, ¿no?, como una suite of tools, una serie de herramientas que permite medir la parte social y medioambiental de tu desempeño. Y luego además puede haber otros esquemas, incluso más voluntarios, que permiten incorporar a nivel de la organización un sello que permita aprobar tus criterios, y así teniendo en cuenta los diferentes estándares que hemos comentado y la manera de ordenarlos. Con lo cual, ¿qué pensamos para el sector? Pues que estos retos legislativos, no solo de la Unión Europea, sino de los países que nos proveen, y los requisitos normativos nos van a permitir tener un futuro mejor. Y con esto, no sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda. Pues daros las gracias, y cualquier cosita, pues nada, lo que necesitéis. Gracias.